Muy bien, vamos a comenzar con este panorama del libro de Apocalipsis. Es una bendición porque llegar hasta Apocalipsis quiere decir que hemos pasado por todos los libros de la Biblia y solamente eso pues es una gran bendición. No solamente pensando en los que han estado en estos panoramas desde el principio, pero que también es una bendición que todo ese panorama está ahí en el canal de YouTube de la iglesia, porque cuando alguien quiera profundizar acerca de alguno de los libros de la Biblia, o quiera comenzar su devocional en algún libro en particular, o quiera empezar un estudio más profundo, pues una buena forma será ir a uno de los panoramas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y poder escuchar ese panorama del libro, y bueno, eso va a ser de mucha bendición. Todavía hoy no estamos terminando el panorama, esperamos el próximo miércoles tener una conclusión. Vamos a tener un invitado especial y vamos a estar haciendo, digamos, un resumen del Nuevo Testamento. Así como lo hicimos con el Antiguo Testamento, en esta ocasión vamos a tener a alguien que nos va a acompañar, un graduado de Masters, que va a estar enseñando el panorama completo del Nuevo Testamento, y con eso concluimos esta serie de sermones, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero el día de hoy vamos a estar en Apocalipsis, así que les pido que me acompañen con sus Biblias, Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer el primer versículo, orar y luego pasamos a analizar poco a poco este panorama. Dice así el Apocalipsis, escrito por San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque toda la escritura es inspirada por ti y es útil, Señor, para nuestras almas, para nuestra vida, Señor, para ser transformados hacia la imagen de Jesucristo. Es a través de tu palabra que tú nos traes a la salvación. Es a través de tu palabra que nos santifica, Señor. Y te damos gracias por todo lo que podemos aprender desde Génesis hasta Apocalipsis. En primer lugar, para conocerte a ti, pero también conocer tus mandatos, conocer lo que tú demandas de nosotros, Señor, pero también conocer las herramientas que tú nos das como creyentes para poder obedecerte. Te pido por favor que nos dirijas en el estudio el día de hoy, que por favor sea de edificación, especialmente este libro tan lindo, Señor, tan especial que nos muestra nuestra esperanza futura, que nos da ánimo de saber que tú estás al control, que tú tienes el dominio sobre todo lo que sucede, y eso nos da esperanza, nos da ánimo. Te pido por favor que nos dirijas y te pido que sea de bendición para todo aquel que escuche este mensaje, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Comenzando con Apocalipsis, yo creo que lo primero que vale la pena mencionar es que muchas veces el libro Apocalipsis es ignorado. Algunas personas con el solo nombre parece que se apartan de Apocalipsis. Eh, Comúnmente esta palabra es utilizada para referirse a como elementos difíciles al final de los tiempos, o momentos de sufrimiento, y cualquier película, aunque no tenga nada que ver con la Biblia, pues utilizan el término apocalíptico para referirse a esto. Y yo creo que eso hace que muchas personas, aún dentro de la iglesia, se alejen de la lectura y el estudio de Apocalipsis. Y muchos llegan a un tipo de desinterés en relación con Apocalipsis. Y creo que pues esto no es correcto. Yo creo que es incorrecto, primero porque es la palabra de Dios, pero segundo porque Apocalipsis es un libro hermoso. Yo me doy cuenta cómo las personas, cuando conocen y estudian un poco a profundidad la escatología y lo que viene al final de los tiempos, para aquellos que están en Cristo, estudiar todo esto es algo de ánimo, de gozo, de saber que somos triunfadores con Cristo al final. Así que sería mi primera reflexión, es una invitación a que estudien Apocalipsis, a que piensen tal vez hacer un devocional en sus vidas,
por un mes o por unos meses estudiando Apocalipsis y meditando acerca de qué significa y cómo impacta su vida. Por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de ser parte de un grupo de maestros en Grace Church donde predicamos Apocalipsis versículo por versículo. Ustedes pueden encontrar esa serie en la página de Grace y pueden estudiar Apocalipsis, o si hay un pasaje que tal vez les genera confusión o no entienden muy bien, bueno, está esa serie de mensajes y pueden escuchar la predicación. También esperamos en la gracia del Señor que en un tiempo podamos estudiar Apocalipsis verso por verso en la iglesia. Bueno, va a ser un tiempo muy enriquecedor, es una bendición. Para aquellos que no están en Cristo, por supuesto, genera algo de temor, de temblor. Pero para aquellos que estamos en Cristo, lo que dice es que nuestro Rey finalmente triunfará sobre todos sus enemigos y que aquellos que estamos con Él, pues somos vencedores al final. Así que da mucho ánimo. Apocalipsis es un libro hermoso que tiene muchas verdades que transforman nuestro caminar hoy en día sabiendo lo que viene a futuro. Así que les animo a que estudien Apocalipsis y que profundicen en sus verdades. Que haya dificultad en algunas interpretaciones no quiere decir que es una excusa para no estudiarlo. No, es la palabra del Señor y nosotros tenemos un llamado a saber pues qué significa y qué es lo que el Señor nos quiere dar a través de su palabra. Así que bueno, eso como una introducción inicial, pero comencemos primero con el título del libro, Apocalipsis. Bueno, comúnmente muchos libros de la Biblia tienen su título por las primeras palabras que aparecen en el texto mismo. Y la palabra Apocalipsis realmente viene del griego revelación. Y si ustedes miran ahí Apocalipsis 1:1, bueno, son las primeras palabras que aparecen ahí. La revelación de Jesucristo, o como se podría también entender, la revelación acerca de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos es el título Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Significa una revelación, algo que se destapa, algo que se demuestra con mayor profundidad. Y aquí entonces lo que estamos viendo es que aquí hay una revelación y tiene un punto principal y es revelar a Jesucristo, revelar a Jesucristo. La palabra Apocalipsis, como les digo, pues significa revelación y no tanto está hablando de, digamos, como pensaríamos en relación a todos los misterios y símbolos que hay en Apocalipsis, sino que tiene un punto principal y es dar a conocer con mayor claridad la gloria de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, claro que hay misterios, claro que hay símbolos, claro que hay metáforas, pero el punto principal es que está apuntando a la gloria de Cristo. Nos quiere revelar al Señor en toda su gloria y su triunfo final, al final de los tiempos. ¿Quién es el autor del libro? El apóstol Juan, uno de los 12 discípulos, uno de los discípulos más cercanos, conocido también como el discípulo amado, ese que estuvo recostado en el seno del Señor Jesús, que estuvo cerca ahí en los últimos momentos de manera particular, de parte del grupo pequeño que el Señor Jesucristo estaba entrenando y que pasó momentos muy especiales con el Señor Jesús. ¿Y por qué quiero enfatizar esa cercanía de Juan? Porque en el capítulo 1 de Apocalipsis pasa algo muy particular, y es que Juan fue muy cercano al Señor Jesús, tuvieron una relación muy íntima, cercana de amistad. El Señor Jesucristo muere, resucita, asciende a los cielos, y tenemos a un hombre que ya es anciano y que va a tener un encuentro nuevamente con ese que fue su amigo cercano, Jesucristo hombre. Pero el encuentro que tienen en Apocalipsis capítulo 1 es muy interesante porque aunque Juan fue muy cercano y en un momento tan cercano que se acostaba sobre su pecho, ahora lo que tenemos es a Jesucristo completamente en su gloria y la reacción que tenemos de Juan es que cae rendido ante él. Porque aunque es cercano, como es cercano a nosotros que hacemos parte de su familia y su pueblo, él sigue siendo el Dios omnipotente y todopoderoso. Y eso es muy interesante, lo vamos a ver en unos minutos cuando estemos analizando algunos versículos clave, pero es importante entender eso. ¿Quién es Juan? Y el autor está ahí. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Aquí es la primera referencia del apóstol Juan.
Si bajan su mirada al versículo 4, ahí tenemos otra referencia. Miren lo que dice el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí posiblemente haciendo una referencia al Espíritu Santo y su perfección, cuando se refiere ahí a los 7 espíritus. También tenemos el versículo 9. Miren, Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Esta isla de Patmos es una isla en Grecia y bueno, algunos tienen una referencia de que era un sitio donde se recluían personas, una especie de isla que era como una prisión y en este momento tenemos al apóstol Juan de alguna manera encarcelado por causa del evangelio y estaba ahí en la isla de Patmos. Otra referencia, si avanzan pues bastante más al final, vayan al capítulo 22, Apocalipsis 22. Miren el capítulo 22, el versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel, que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así que aquí tenemos una referencia más de que Juan es el que escribió. Y algo muy importante con esto, Juan no está escribiendo aquí porque el cristianismo necesitaba un libro que hablara del final de los tiempos, ¿sí? Juan está escribiendo esto porque el Señor le dio una revelación, unas visiones. Y esto es muy importante porque es que algunas personas ponen Apocalipsis como simplemente un texto más de la religión cristiana para hablar del final de los tiempos, como decir, como todas las religiones tienen su texto para hablar del final de los tiempos, este es el del cristianismo. No, no, aquí estamos hablando de la revelación directa de Dios para decirnos qué es lo que va a pasar. Esta no es una opción entre múltiples opciones, sino que esto es justamente lo que va a pasar al final de los tiempos, porque Dios mismo está dando esta revelación. Así que bueno, aquí tenemos el autor, que es el apóstol Juan. ¿Cuál es el propósito? Propósito de Apocalipsis. Bueno, Juan escribió esto para animar a los creyentes a perseverar hasta el final. Si usted en algún momento está teniendo un momento de desánimo, de desaliento en la fe, pues un buen libro para leer sería Apocalipsis. Justamente ese es el propósito de Juan. Y esto es muy importante, entender por qué Juan está escribiendo esto. Está diciendo, bueno, hay algunos que están desanimados, algunos están pasando por persecución, algunos creyentes están pasando por dificultad y Dios de manera soberana revela estas visiones para animar a su pueblo y decirles como, así en este momento ustedes estén pasando por dificultad. Recuerden que yo he vencido y venceré al final. Y aquellos que están conmigo vencerán también conmigo. Y termina muy lindo, Apocalipsis, diciendo que el Señor enjugará toda lágrima. Uno pasa por dolores, pasa por tristezas en esta vida, aún en el peregrinaje como cristianos, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Un día yo mismo quitaré todas esas lágrimas y el dolor desaparecerá. Y esas son las promesas hermosas que tenemos en Apocalipsis. Juan escribe esto para animar a los creyentes a perseverar fieles en medio de la persecución, ¿sí? También, ¿cuál es el énfasis aquí? Pues la soberanía del Señor. ¿Quién es el único que puede escribir el futuro? Bueno, aquel que lo determina. Dios determina el futuro y por eso Él da las profecías. En varios pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento se refiere a que una de las formas en cómo podemos ver que Dios es que Él determina el futuro y lo anuncia desde antes. Bueno, Dios es el único que tiene esa capacidad porque no solamente conoce lo que va a suceder, sino que Él mismo es el soberano que lo establece. Y eso también da confianza. Así que el propósito del libro principalmente es de ánimo para el pueblo de Dios. Y yo espero que esto esté empezando a limpiar sus mentes acerca de Apocalipsis, porque a veces la gente está toda enredada solamente con los símbolos y se pierde el punto principal. ¿Y cuál era el punto principal? Animar al pueblo de Dios para que persevere hasta el final, hasta el final. ¿Qué más hace Apocalipsis? Apocalipsis funciona como la culminación de todas las profecías que están por cumplirse pues que están profetizadas en las escrituras, ¿sí? Lo que está haciendo Apocalipsis es algo muy lindo porque el Señor no solamente
está dando una revelación del tiempo final, sino que también está dando una culminación de la revelación. Está cerrando el canon de las escrituras. Y hay algunas promesas y hay algunas palabras claves donde aún se habla de que nadie añada nada más. Por supuesto, está hablando de la nadie añada a estas profecías de Apocalipsis, pero también está hablando como a toda la revelación completa, porque este es el libro que cierra la revelación específica de la palabra de Dios. Así que genera un punto de unificación de la verdad profética de la Biblia. Y miren, muchas personas no entienden correctamente Apocalipsis, no interpretan correctamente Apocalipsis y lo que hacen comúnmente es espiritualizar Apocalipsis. Pero yo creo que la razón de no entender correctamente Apocalipsis y espiritualizarlo es por una falta de entendimiento del Antiguo Testamento. Cuando uno estudia de manera literal, gramatical e histórica Apocalipsis y empieza a ver cada una de las conexiones que tiene con el Antiguo Testamento, muchos de los símbolos dejan de ser crípticos u ocultos y empiezan a ser destapados porque ya tenemos muestras de eso en el Antiguo Testamento. Es decir, no comenzamos de la nada a pensar que las copas significan algo, o que los sellos significan algo, o que tal animal significa algo, pues porque tenemos el Antiguo Testamento y podemos ver que muchas referencias que están en Apocalipsis, pues ya fueron una vez mostradas en el Antiguo Testamento. Así que eso es muy importante. Sí podemos entender, el Señor nos da su palabra para que lo podamos comprender y Apocalipsis también se puede comprender. Así que bueno, la fecha. ¿Cuál es la fecha de escritura? Bueno, podemos pensar que este es el último libro escrito del canon y posiblemente fue escrito hacia el año 95 después de Cristo. Ya habían algunos elementos importantes que habían sucedido y bueno, está como sello final del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el contexto que está sucediendo? Bueno, ya tenemos la iglesia que ha avanzado, son la iglesia que está más desarrollada, pero ya también la iglesia, aunque ha comenzado, empieza a tener ciertas crisis. Y parte de eso es lo que encontramos en los primeros capítulos de Apocalipsis. Juan empieza a exhortar a las iglesias. Son iglesias que han sido establecidas, que han sido iglesias fuertes en la defensa del evangelio en los primeros años, pero aquí también nos muestra algo. Miren que desde el inicio, con tan solo unos años de establecida la iglesia y aún con la presencia de los apóstoles, ya empieza a haber falsos maestros, ya empieza a haber falsa enseñanza, distorsiones, desviaciones de la iglesia. Bueno, eso nos muestra que necesitamos estar siempre atentos. Aún desde etapas tempranas ya hay errores doctrinales que se están empezando a propagar. Así que, ¿cuál es el contexto? Iglesias en situación de crisis, empieza a haber un surgimiento de sectas populares. Una que se menciona es los Nicolaitas, de la cual no hay mucha información, pero tal vez algunos hablan de una posible mezcla de judaísmo legalista y pues con el cristianismo. También hay algo importante y es que los apóstoles han tenido una gran influencia en la iglesia, por supuesto, pero resulta que están empezando a perder su impacto porque están muriendo la mayoría de los apóstoles y aquí tenemos pues a Juan ya siendo encarcelado. Así que eso tiene que poner en cierta medida algo de dificultad en la iglesia. Aquellos que habían sido los líderes fuertes que venían directamente del Señor Jesucristo están empezando a morir. Y bueno, cada generación pasa por etapas así. Aquellos que fueron los líderes y empiezan a morir, bueno, hay una nueva generación que tiene que empezar a tomar el liderazgo, ¿sí? Me recuerda lo que sucedió, por ejemplo, con Moisés. Moisés muere y viene un nuevo liderazgo y es difícil esa transición. Pero estas últimas palabras de Juan con Apocalipsis están dando ánimo a toda la iglesia para permanecer fiel. Y miren que todos estos elementos son importantes para entender el contexto del libro, qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está recibiendo esta audiencia original? Bueno, tengo que entender un poco el contexto, qué estaba pasando. Estamos hablando de que el último apóstol que queda está encarcelado. Bueno, se recibe este libro con un ímpetu diferente, porque es como que me están entregando un legado. Me están diciendo, bueno, ahora ustedes son los que tienen que perseverar.
Y así mismo tenemos nosotros que leer Apocalipsis. Se nos está entregando un legado. ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestro periodo, en nuestra generación, con el legado que se nos ha entregado y cómo lo entregamos a la siguiente generación? Así que ese es un poco el contexto que está sucediendo ahí hacia el final del primer siglo, hacia el año 95. Algunas citas acerca de Apocalipsis. Un hombre llamado Everett Harrison dice lo siguiente: este énfasis en las últimas cosas está presente aquí y allá en diferentes partes del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero no del modo concentrado, sostenido y comprensivo en que aparece en Apocalipsis. Es lo que dice. En todos los libros de la Biblia hay algo de algo que se refiere al final, a lo que viene, pero ningún libro como Apocalipsis tiene tanta concentración en lo que viene al final de los tiempos. Algo importante acerca de cuáles han sido las formas en cómo la iglesia ha interpretado, cuál ha sido el acercamiento para para el Apocalipsis. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la historia de la iglesia. No todos han entendido Apocalipsis de la misma manera o no lo han interpretado de la misma forma. Para que ustedes sepan y lo tengan muy claro, en nuestra iglesia la perspectiva que tenemos acerca de Apocalipsis es que principalmente este es un libro que habla de hechos que principalmente van a suceder en el futuro, ¿sí? Es como comúnmente la iglesia ha entendido este libro. Esa es la perspectiva futurista, ¿sí? Y cuando estamos hablando de futurista es que la mayoría de cosas que leemos en Apocalipsis todavía no han sucedido, sino que van a suceder en el futuro. Pero vamos a ver algunos de los acercamientos, algunas de las perspectivas que personas han tenido y actualmente algunas iglesias tienen, ¿sí? El primero se llama preterismo. Preterismo. Y cuando se habla de preterismo, se habla de algo que está enfocado en el pasado. ¿Qué significa el preterismo o aquellos que interpretan Apocalipsis con el preterismo? Bueno, lo que dicen ellos es que los hechos que aparecen en Apocalipsis tuvieron lugar en el pasado y principalmente conectan el Apocalipsis con los hechos que sucedieron hacia el año 70 cuando el templo en Jerusalén fue destruido, ¿sí? Entonces dicen, miren, lo que dice Apocalipsis es algo que no es que va a pasar, sino que ya pasó, ¿sí? O sea, están diciendo que esto fue escrito hablando de una situación que ya pasó. Tal vez el apóstol Juan escribiendo y narrando algo que ya había sucedido. Preterismo. El libro fue simplemente una descripción de los acontecimientos históricos del primer siglo durante el Imperio Romano. Bueno, esa es una perspectiva. Yo no niego que haya algunos elementos que aparecen en Apocalipsis que puedan tener cierta relación con eventos que sucedieron en el primer siglo, pero principalmente está hablando de algo futuro, es nuestra perspectiva. Bueno, esa es una posición, el preterismo. Esa no es la que creemos. Segunda, historicismo. Historicismo. Esta es bien particular porque esta es más espiritualista, ¿no? ¿Qué hace esto? Propone que lo que sucede en Apocalipsis, lo que hace es que muestra los hechos que se han ido cumpliendo a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, esta sección de Apocalipsis refleja esta parte de la iglesia y es de la historia de la iglesia. Digamos, esto sucedió en la Edad Media, esto sucedió en la Reforma, esto está sucediendo actualmente. Al final va a suceder esto, pero es más un acercamiento de, digamos, metafórico, espiritualista. Según este acercamiento, el libro es simplemente un pronóstico de todos los acontecimientos históricos que han acontecido y que acontecerán en la iglesia desde el establecimiento de la iglesia hasta la segunda venida. También algunos que tienen esta perspectiva historicista, lo que dicen es que pueden ser ciclos, ¿no? Esto que aparece en Apocalipsis ha sucedido una y otra vez. Y digamos que cada iglesia puede decir, ah, nosotros estamos en tal etapa. Y ahora en otro siglo pueden decir, no, nosotros estamos más en esta etapa. Bueno, esa es otra perspectiva que yo creo que es incorrecta si perdemos el punto de vista de que son profecías que no se han cumplido, pero ¿en qué sentido podemos verle algo de favorable? Y es entender que en cada época de la iglesia, todo lo que aparece en Apocalipsis, pues va a tener ciertas aplicaciones a nosotros, ¿sí? Con lo que estoy en contra es de espiritualizar
y pensar que estas promesas y profecías no se van a cumplir de manera literal como aparecen en el libro. Yo creo que ese es un problema con esa perspectiva. Luego tenemos el idealismo. Tuvimos preterismo, que es el pasado, tuvimos historicismo, que simplemente son ciclos históricos, y ahora tenemos la otra perspectiva, que es idealismo. Propone que este libro se trata de ideas, metáforas y ejemplos espirituales que describen una lucha cósmica y espiritual entre el bien y el mal. ¿Sí? Simplemente son metáforas y ejemplos que hablan del bien y el mal. Por supuesto que esto aparece en Apocalipsis. La lucha de Dios contra Satanás, la lucha de Cristo contra el anticristo, de el falso profeta contra el profeta del Señor, el pueblo de Dios contra los enemigos de Dios. O sea, esta lucha no solamente aparece en Apocalipsis, sino que aparece a través de toda la escritura. Pero esta perspectiva idealista utiliza simplemente como cada metáfora y símbolo como símbolos generales de la lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Los acontecimientos del libro simplemente detallan de una manera vívida la pelea que siempre hay entre el bien y el mal, pero no está hablando de un momento específico que va a suceder, ni algo profético que va a suceder, ¿sí? Y finalmente, ¿cuál otra opción tenemos? El futurismo. Futurismo. Esa sería la cuarta perspectiva y la que consideramos que es la correcta. ¿Qué es el futurismo? O de esta manera de interpretar Apocalipsis de manera con el futurismo es que propone que las profecías que están presentes en el libro de Apocalipsis están por cumplirse. Y yo creo que cualquier lector que venga sin mucha prevención y sin ningún sistema teológico puede leer Apocalipsis y decir como, pues esto no ha sucedido. ¿Sí? Una lectura simple. O sea, si usted no tiene ningún teólogo que le meta una idea en su cabeza, ni ningún sistema teológico, sino usted simplemente se sentó un día y leyó Apocalipsis, usted sabe, esto no ha pasado. Y realmente ese es el punto de cómo interpretamos todas las escrituras. No estoy diciendo que no haya que tener en cuenta los símbolos, no estoy diciendo que no haya metáforas, hay muchos símbolos y metáforas, pero aún esos símbolos y metáforas que aparecen en Apocalipsis y en cualquier libro de la Biblia, tienen que tener un significado literal. Es decir, si hay metáforas, si hay símbolos, pero una vez que encuentro el significado del símbolo, eso tiene que significar algo de manera literal en la vida del creyente o para las profecías que se van a cumplir. Así que, ¿qué pensamos con este acercamiento futurista? Creemos que son profecías que aún están por cumplirse y que el Señor va a cumplir, así como cumplió las profecías de la primera venida, pues se van a cumplir las profecías de la segunda venida. Hay algunos elementos de cómo algunos también pueden entender el libro de Apocalipsis y es en relación al rapto, ¿sí? Con el rapto estamos hablando del momento en que la iglesia va a ser tomada para ir con el Señor en los cielos, ¿sí? ¿Y cuál es la referencia que tienen? Bueno, que el rapto es antes de la tribulación, que el rapto es durante la tribulación o que el rapto es después de la tribulación. Para los que quieren tomar más nota y luego puedan estudiar un poco o que puedan tal vez ver una serie que yo prediqué hace un tiempo acerca de la señal de los final de los tiempos, pueden mirar que cuando se habla de rapto antes de la tribulación se llama pretribulación, en la mitad midtribulación y después de la tribulación posttribulación. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es que el Señor va a tomar a su iglesia? Algunos dicen, va a ser antes de que comience la tribulación. Esa es nuestra perspectiva. Creemos que el siguiente evento escatológico que viene es que el Señor toma a la iglesia y luego comienza la tribulación. Algunos tienen la idea de que va a suceder en la mitad de la tribulación, es decir, que el Señor deja que la iglesia experimente algo de la tribulación, y algunos tienen la perspectiva que es la post, que es que la iglesia tiene que pasar por toda la tribulación y al final de la tribulación el Señor saca a su iglesia. La perspectiva que vemos más bíblica es que el Señor, antes de que venga la tribulación, saca a su pueblo. No podemos estudiar eso con detenimiento en este momento, pero hay algunas enseñanzas que ya hemos dado en la iglesia que explican un poco más eso. Así que
una frase aquí de un hombre que se llama Gary Cohen, hablando de entender Apocalipsis. Él dice lo siguiente, que es muy interesante esta frase que él dice. Él dice así: el enfoque futurista de Apocalipsis es el único que armoniza Daniel 7, 8, 9, Mateo 24 y 25, Segunda de Tesalonicenses 2, Jeremías 30, Romanos 11, Juan 5, Zacarías 12 y Jeremías 23 en un programa escatológico unificado. Esta cita me parece muy importante porque aquí lo que estamos entendiendo es que Apocalipsis no puede ser interpretado aparte del resto de profecías que ya se han dado. Así que la perspectiva futurista es la que mejor encaja cuando se ponen todas estas profecías que ya han dado, que se han dado en Daniel, que se dieron en Mateo 24, que se presentan en Tesalonicenses, en Segunda de Tesalonicenses, Jeremías, Romanos, ¿sí? El libro de Zacarías también, que es clave en la interpretación de la escatología. Si se pone todo en un sistema, bueno, todo apunta a que estas profecías están dadas para el futuro. Y algo muy importante de Apocalipsis, casi todo lo que se presenta en Apocalipsis de que va a suceder, no es que aparece por primera vez en Apocalipsis, sino que son profecías que ya se habían dado antes y están siendo restablecidas, restauradas, como refrendadas. Esto va a suceder, esto va a pasar. Así que es muy importante eso. ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver un poco acerca de la temática del libro, el tema, digamos, de manera más específica. Si ustedes quisieran resumirlo en una nota específica, el tema de Apocalipsis es el fin. Jesús y sus vencedores ganan. Jesús y sus vencedores ganan. Una manera en como Josías Grauman pone un resumen del tema de Apocalipsis. Jesús y aquellos que hacen parte de su equipo vencen. Ya que Jesucristo va a vencer, aquellos que estamos con él, venceremos con él. Propósito. Juan recibe una revelación de Jesús para animar a los creyentes hacia la fidelidad, ¿sí? Y por supuesto exhortarles también en el pecado que estaban cometiendo las iglesias. Temas, digamos, más específicos del libro. Si ustedes, los que quieren tomar nota, pero también lo podemos presentar, es así. La gloria de Cristo en el capítulo 1, las iglesias de Cristo en el capítulo 2 y 3, los planes de Jesucristo del capítulo 4 al capítulo 22. Así que tenemos en un inicio una sección que habla a las iglesias que estaban en ese momento, pero luego tenemos un panorama de lo que sucederá, ¿sí? Si ustedes quieren tener algo un poco más detallado, tenemos también la adoración en el cielo, del capítulo 4 al capítulo 5. Tenemos la gran tribulación, del capítulo 6 al capítulo 18. Tenemos el regreso del rey en el capítulo 19. Tenemos una descripción del milenio en el capítulo 20, del versículo 1 al 10. Tenemos el gran trono blanco en el capítulo 20, del versículo 11 al 15. Y tenemos finalmente el estado eterno, los nuevos cielos y la nueva tierra, que aparece en el capítulo 21 al 22. Así que el panorama que tenemos aquí, resumiéndolo, tenemos la gloria de Cristo capítulo 1, las iglesias de Cristo capítulo 2 al 3 y los planes de Cristo del 4 al 22. ¿Cómo se ve? La oración de Cristo en el cielo del 4 al 5, la gran tribulación que va del capítulo 6 al 18, el regreso del rey en el 19, el milenio en el capítulo 20 y también hay en el 20 que aparece el gran trono blanco y luego el estado eterno del 21 al 22. ¿Cuáles son los énfasis teológicos de Apocalipsis? Énfasis teológicos de Apocalipsis. Dios es soberano sobre la historia de su creación. Así como tenemos el inicio con Génesis, aquí tenemos el final y él sigue siendo soberano, gobierna sobre todo. Él está al control. Otro tema, Dios reconciliará todas las cosas en Cristo Jesús, que fue algo que vimos también en Efesios, cuando estuvimos estudiando que Él pondrá en orden todo, reconciliará todo, pondrá en orden todas las cosas. La redención divina es garantizada.
Aquí se muestran los juicios que vienen. Aquellos que han sido enemigos de Dios van a recibir su justa retribución y aquellos que han puesto su fe en Jesús van a recibir la gloria con Cristo. Dios juzgará y condenará a todos sus enemigos eternamente. Dios acabará con la maldad del hombre. Dios reunirá y perfeccionará a su pueblo para habitar con él eternamente. Y esto es bien lindo de Apocalipsis, porque también reúne esa idea que aparece desde el Antiguo Testamento de que el Señor quiere morar en medio de su pueblo. Eso es algo hermoso, como aparecía el tabernáculo y el tabernáculo era como la presencia de Dios, luego el templo, la presencia, luego cuando el Espíritu mora en medio nuestro, luego Él dice, ustedes habitarán y yo estaré en medio de ustedes por la eternidad. Y ese es el punto, un punto crucial. Hay muchas personas que repiten esto, pero yo creo que vale la pena enfatizarlo. ¿Qué es lo mejor del cielo? Lo mejor del cielo es que estaremos con Dios por la eternidad, que tendremos comunión con Él, ¿sí? El cielo sin Cristo, entonces no es cielo, ¿sí? De nada serviría estar en tranquilidad y que ya no hay lágrimas y que usted sabe que ya no fue al infierno, pero entonces no tiene comunión con Dios y con Él. Bueno, eso no sería un cielo verdaderamente. El cielo y nuestra porción y nuestro regalo es Dios mismo, poder estar con Él. Y yo les animo a que puedan cultivar eso, ese deseo, ese anhelo de un día poderlo ver y poder ver al Señor Jesucristo. Yo creo que y eso le ayuda también para no estar tan aferrado acá, ¿sí? O el día que ya nos estemos muriendo, ojalá que el Señor nos dé ese anhelo de, bueno, Señor, la verdad es que ya quiero estar contigo, ¿sí? Una perspectiva real. Hay muchas personas que tienen demasiado temor a la muerte y yo no digo que la muerte no cause temor y que no sea algo doloroso. Es una muestra de que el pecado entró en la humanidad y por supuesto que causa dolor. Y cuando se muere alguien causa dolor. Yo creo que también se equivoca esa perspectiva. Se murió alguien, no, eso no duele. Claro que duele porque es una muestra del pecado. Pero hay algo superior y es que queremos estar con Él, habitar con Él. Y la transición para que eso pase es a través de la muerte, si es que Él no regresa antes por nosotros. Pero bueno, es un punto ahí, entendiendo que Él quiere habitar con su pueblo. Otro elemento importante es el cumplimiento de la profecía del reino davídico, de que Jesucristo reinará sobre el trono de David. Esto es fundamental. Lo que aparece en Apocalipsis 20 acerca del milenio, y, y esto es muy importante, tal vez no podemos profundizar todo, pero yo quiero que por lo menos tengan esto claro. Lo que aparece en Apocalipsis 20 simplemente es la duración del milenio. Pero la verdad del milenio está profetizada por todos lados en el Antiguo Testamento. Es decir, Apocalipsis 20 solamente me dice cuánto dura el milenio, pero la idea del milenio está profetizada desde el Antiguo Testamento. Apocalipsis me está dando un elemento más, que es la duración, ¿sí? Antes de Apocalipsis 20 teníamos que el Mesías reinaría de manera literal sobre esta tierra. Apocalipsis 20 me está diciendo cuánto tiempo duraría ese reinado. ¿Sí? Eso es muy importante, porque algunas personas dicen, bueno, ¿por qué sacan toda esa idea del milenio y crean todo eso desde Apocalipsis 20? No, Apocalipsis 20 solamente nos está dando la duración. Pero la idea del Mesías reinando es lo que todos estaban esperando. Los discípulos, cuando el Señor ya ha resucitado, ahí en Hechos al inicio, le preguntan, ¿ya vas a establecer tu reino? ¿Cuándo lo vas a...? O sea, esa es la expectativa de que el Mesías reine sobre el trono de David. Bueno, eso no ha sucedido. Y Apocalipsis 20 solamente nos está diciendo cuánto dura. Va a durar 1000 años, de manera literal, sobre esta tierra. ¿Qué más? Dios cumplirá todas sus promesas y también todas sus amenazas. Para aquellos que están en Cristo, produce ánimo leer Apocalipsis. Para aquellos que no están en Cristo, por supuesto que causa temor, terror. No quieren saber lo que viene. Bueno, es importante proclamar lo que dice la profecía. ¿Qué más? Vamos a ver un poco más en detalle el bosquejo. Ya lo mencioné un poco, pero vamos a verlo de una manera más detallada, al menos mencionándolo para los que quieren tener un énfasis más claro y que en la pantalla pues también irá apareciendo estos versículos. El prólogo del capítulo 1 del versículo 1 al versículo 8
Luego tenemos la primera visión, que es un mensaje para las iglesias, y lo que tenemos es que ese sí es un mensaje para la era de la iglesia inicial, y lo tenemos desde el capítulo 1 versículo 9 hasta el 3:22. Tenemos la segunda visión, que va del capítulo 4 al capítulo 16 con la visión de la gran tribulación. Y ustedes saben que la gran tribulación es todo el periodo completo de juicio que va a venir sobre este mundo, pero se divide en dos partes, la tribulación y la gran tribulación. Pero de una manera genérica se le llama a todo el periodo de la gran tribulación. Dentro de la gran tribulación, ¿cómo se divide esa gran tribulación? Bueno, tenemos primero los siete sellos. Dentro de esos siete sellos está el trono celestial, el juicio de los seis sellos, un paréntesis terrenal y luego el séptimo sello. Eso de los siete sellos aparece del capítulo 4 al versículo 8, ¿sí? Comúnmente estos sellos lo que van haciendo es que van destapando juicios de parte de Dios. Luego tenemos las siete trompetas. ¿Que aparece dentro de las siete trompetas que vienen del capítulo 8 al capítulo 11? Tenemos fuego del cielo que es lanzado a la tierra, el juicio de seis trompetas, nuevamente tenemos un paréntesis terrenal, el libro y los dos testigos y la séptima trompeta. Miren que este es un ciclo similar al que pasó con los siete sellos. Seis sellos y luego un sello final que es el más fuerte. Siete trompetas, seis trompetas iniciales y la séptima trompeta que es la más fuerte al final. Los grandes personajes de la gran tribulación, del capítulo 12 al capítulo 14. ¿Cuáles son esos grandes personajes? Bueno, aparecen ahí la mujer, el dragón y el niño, las dos bestias, el cordero y los 144.000, que por favor no estén engañados pensando que son los testigos de Jehová, sino que creemos que son judíos que se van a convertir al Señor y van a proclamar el evangelio de una manera como nunca antes se ha proclamado durante la tribulación. Y seis ángeles que aparecen ahí también en el capítulo 14. Luego tenemos las copas, las siete copas, que aparecen en el capítulo 15 y el capítulo 16. Y aparecen los siete ángeles y las siete plagas. Aparecen nuevamente el juicio de seis copas. Luego hay un paréntesis terrenal, que es una reunión para una guerra, un combate que hay en el capítulo 16. Y la séptima copa, que aparece en el capítulo 16, del versículo 17 al 21. Luego tenemos una tercera visión, que comienza en el capítulo 17, y ahí se habla de la destrucción de Babilonia. No podemos entrar en todos los detalles, pero comúnmente cuando se habla de Babilonia en Apocalipsis, está hablando de todo un sistema impío y corrupto y malvado que se propaga en este mundo. Un sistema que tiene no solamente influencia espiritual, sino que tiene influencia económica, influencia política y digamos que esa sería una forma. Este es un buen ejemplo para mostrar cómo entender Apocalipsis. Cuando está hablando de Babilonia, no está hablando justamente del Babilonia antiguo, sino que está utilizando un símbolo que en la Biblia es conocido. Cuando se va a hablar de un sistema malvado, de un gobierno malvado, pues se pone como ejemplo Babilonia. Lo que está hablando aquí es que al final de los tiempos va a haber un sistema de gobierno global y la Biblia lo llama como Babilonia, que va a tener influencia espiritual, influencia económica, influencia política y que va a persuadir a muchas personas como la esperanza. Es más, muchos intérpretes entienden como personas que prometen la paz y muchos van a ser persuadidos por esa idea de la paz, ¿sí? Porque en medio del conflicto, pues, ¿qué es lo que más vende, digamos? Pues que alguien nos logre la paz, ¿sí? Pero justamente es un sistema de engaño que persuadirá a muchos y que pues finalmente es para alejarlos de la paz verdadera que es con Dios, ¿sí? En el capítulo 17 pues se muestra un poco de este sistema de Babilonia y eso va hasta el capítulo 19. ¿Qué aparece ahí? En el 17, del 1 al 18, la crónica del juicio de Babilonia, la respuesta al juicio de Babilonia, en el capítulo 18, del 1 al 24, y el regocijo de la gran multitud, del capítulo 19, del 1 al 10. Luego en el capítulo 19 tenemos el establecimiento de la nueva Jerusalén. ¿Ahí qué tenemos?
el regreso de Cristo, ese regreso glorioso, cuando el Señor Jesucristo pone los pies sobre la tierra, la derrota de la bestia, que es el anticristo, la atadura de Satanás, que es un elemento importante. Satanás es atado antes de que comience el milenio. Luego tenemos en el capítulo 20 el inicio del milenio. Luego tenemos una revelación final de Satanás al final del milenio. Luego tenemos el juicio del gran trono blanco en el capítulo 20. Y finalmente tenemos los nuevos cielos y la nueva tierra en el capítulo 21. Y al final pues tenemos el estado eterno, ¿sí? El establecimiento de los nuevos cielos y la nueva tierra, que si lo pudiera resumir de manera sencilla, es una unión entre el mundo espiritual y el mundo físico, una ruptura entre la división que hay entre lo espiritual y lo físico. Es decir, en este momento el mundo espiritual están sucediendo cosas, ustedes saben, cosas que no vemos. Pero al final, cuando se establezcan los nuevos cielos y la nueva tierra, no es que va a desaparecer lo físico, sino que lo físico y lo espiritual habitarán de manera interconectada. Si ustedes me dicen cómo es, cómo funciona, no tengo idea, no he estado ahí, pero voy a estar un día y va a haber una forma de interactuar con las entidades espirituales, con el Señor mismo, con cuerpos nosotros glorificados, pero también con elementos físicos, que eso es algo bien particular, ¿sí? Pero eso es lo que relata la Biblia, unos nuevos cielos y una nueva tierra, que es muy importante porque esto se distancia de esa perspectiva de que todo lo eterno y lo celestial no tiene elementos físicos. Eso es una mezcla del platonismo que entró al cristianismo y es una idea de que todo lo celestial es como espiritual y que todo lo físico es malo. No, lo físico no es malo en sí. Cuando todo esté glorificado, lo físico va a ser también restaurado y va a haber elementos físicos. Y algo hermoso de eso es que el Señor Jesucristo se encarnó y permanecerá perpetuamente, eternamente, con un cuerpo humano glorificado también, para ser nuestro mediador perfecto. Pero eso es una muestra de que lo físico permanece y nosotros también tendremos cuerpos físicos, pero cuerpos glorificados. Un poco una descripción de ese cuerpo glorificado que recibiremos aparece en 1 Corintios 15, que habla de cómo es ese cuerpo glorificado que todos tendremos en la gloria, ¿sí? Todos hablando de aquellos que están en Cristo. Aquellos que no están en Cristo también recibirán un cuerpo que resiste por la eternidad, pero que resiste el castigo, pero no serán cuerpos gloriosos como los cuerpos que nosotros recibimos en Jesucristo. Bueno, miren, Apocalipsis ya empieza uno acá con esta introducción y dan ganas de predicarlo. Sí, va a ser lindo ir, ¿no? Verso por verso, capítulo por capítulo. Y bueno, finalmente ahí el epílogo, palabras finales que aparecen en el capítulo 22 del 6 al 21. Un poco esa es el panorama general de Apocalipsis. Quisiera solamente terminar con algunos pasajes clave que yo creo que vale la pena revisar. Vayan a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Lo primero que podemos ver aquí es la visión de Jesucristo. Y qué hermoso ver nuestro Señor tal cual en su gloria. Miren el versículo 13. En medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. O sea, imagínense eso. Imagínense encontrarse con la gloria del Señor Jesucristo. Pero ustedes han escuchado esas historias de gente como, yo tuve un encuentro con Jesús. Hay libros, hay películas que sacan. Y no, es que y hay gente que dice, no, no es que yo hablo con Jesús, yo me encuentro con Él. Y vamos al parque y caminamos de la mano. Y todo eso le suena como una historia bonita, ¿no? Pero usted quiere saber qué pasa cuando
nos encontremos por primera vez con Jesús, mira el versículo 17, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Eso es lo que sucede cuando uno se encuentra con la gloria de Dios, cae como muerto. ¿Y saben qué es lo único que puede suceder para que uno pueda tener contacto? Es que Él le dé acceso y le diga, y te dé acceso para entrar y tener una comunión con Él. Y es justo lo que pasa, miren el versículo 17. Cuando lo vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. He aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí tenemos a su amigo cercano, pero aquí se está encontrando con la gloria del Señor Jesucristo. Bueno, este es un encuentro de la gloria del Señor. Vale la pena hacer un estudio, que un día puedan estudiar cada una de estas características que aparecen ahí de esta visión del Señor Jesucristo, glorioso. Miremos de manera, digamos, panorámica el mensaje a las iglesias, que yo creo que es importante. Estas iglesias fueron iglesias que existieron realmente. Por supuesto, su mensaje aplica para todos los tiempos, pero estas iglesias existieron y estaban pasando por esas situaciones. La primera que podemos analizar, la iglesia en Éfeso. ¿Cómo se puede escribir la situación de la iglesia en Éfeso? Una iglesia de sana doctrina, una iglesia que había tenido los mejores maestros del primer siglo y que estuvieron firmes en la verdad, pero habían dejado su primer amor. Advertencia inicial. ¿Sí? Puedes tener la sana doctrina, pero si descuidas tu comunión con el Señor, entonces poco a poco se va a ir se va a ir enfriando tu primer amor. Y el Señor les dice, ¿saben qué? Yo reconozco lo que han hecho. Yo reconozco que ustedes han denunciado a los falsos. Yo reconozco que han hecho una tarea fiel, pero cuidado, porque se están olvidando de su primer amor. Bueno, esa siempre es la advertencia. Es la advertencia. Nosotros tenemos esa advertencia. Cultivar. Y por supuesto es algo que, esto yo creo que es muy importante. Esto puede ser una generalidad de la iglesia, pero esto es una cuestión individual. ¿Sí? Cada cual. Porque alguien también puede decir como, no, esta iglesia está fría. Bueno, pues de pronto usted está frío. Alguien está frío. O sea, cómo está cada uno, ¿sí? Y cómo colectivamente cada uno unido a Cristo mantenemos vivo el amor por el Señor, ¿sí? Iglesia de Éfeso, sana doctrina, pero habían dejado su primer amor. Iglesia en Esmirna, una iglesia sufriente pero fiel. Iglesia sufriente pero fiel, ¿sí? Tenían tribulación, tenían pobreza, como dice el 2:9, pero eran ricos. Aunque se veían pobres, eran ricos porque eran fieles para el Señor. Así que aquí tenemos la iglesia en Esmirna, tenemos también la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo dice que ha guardado su testimonio fiel, pero permitían pecado libre en medio de ellos, ¿sí? Dice que mantenían la doctrina de Balaam. Así que eran fieles, pero tenían permitían algo de pecado en la congregación. Luego tenemos Tiatira. Lo que dice de Tiatira es que tenían una mujer en el liderazgo y que no solamente era una mujer en el liderazgo que ya era problemático, sino que esa mujer llevaba a cometer todo tipo de actos abominables e inmorales a la congregación. Bueno, una reprensión fuerte. Luego está la iglesia de Sardis, que es una represión muy fuerte. Dice, tienes nombre de estar viva, pero estás muerta. Imagínense eso. Para alguien que dice que está vivo, o una iglesia que dice que está viva, pero dice, mira, sabes que está muerta. ¿Sí? Fuerte reprensión. Luego Filadelfia, tanto Esmirna como Filadelfia son elogiadas, guardaban la palabra y no negaban su nombre. Por eso es que mucha gente le pone a la iglesia Filadelfia, pero no basta con ponerle nombre. O sea, está lindo que le ponen Filadelfia, pero hay que vivir como la iglesia de Filadelfia. ¿Sí? No solamente ponerle el nombre Filadelfia, sino vivir de esa manera. La Odisea. Aquí algo muy interesante, porque esto es muy conocido. No son ni fríos ni calientes. Y ya que no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si no se entiende el contexto, entonces esto es problemático. Y yo creo que la mayoría de personas no entienden qué es lo que significa. Comúnmente nosotros lo ponemos en nuestros términos. Si no eres ni frío ni caliente, tibio peor. Entonces, que en nuestro contexto es caliente, es ser buen cristiano, ¿no? Bien lleno de fuego, ¿sí? Y frío, usted no ama al Señor.
pero entonces aquí la gente dice, no, pues mejor que usted no ame al Señor del todo o bien encendido por el Señor. Bueno, esa interpretación no tiene sentido. O sea, ¿cómo el Señor le va a decir como mejor que fueras frío y que no estuvieras con nada en las cosas de Dios? Pero los tibios son los que más o menos. Esa es la interpretación común, ¿cierto? Porque ponemos las cosas en nuestros términos en la actualidad. ¿Qué significa realmente eso? Bueno, algunos historiadores han entendido que la Odisea era una ciudad que estaba rodeada de ciertas fuentes de aguas. Habían unas aguas que eran aguas termales calientes que eran aguas medicinales, es decir, servían para la recuperación de personas en su salud, aguas termales calientes. Y habían aguas frescas y frías que eran aptas para el consumo. Así que tanto las aguas calientes como las aguas frías y frescas eran útiles, servían, pero habían unas aguas que corrían por algunas fuentes que eran aguas tibias y que producían vómito en la ciudad de la Odisea. Así que miren que cuando entramos a entender lo que la audiencia original entendía, podemos comprender mejor el texto. ¿Qué está diciendo acá? Aguas termales calientes eran útiles, aguas frías y frescas eran útiles, pero las aguas tibias que ellos conocían eran inútiles completamente y producían vómito. Aquí estamos hablando de que las dos son extremos correctos, pero en el medio, personas que son inútiles para la causa de Cristo, que no están haciendo nada, que no son realmente útiles para el Señor, que no están sirviendo en la causa del Señor, que no aman al Señor, pues son que producen desagrado. Y una expresión tan fuerte como esta, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Bueno, esta es una explicación rápida, pero de un punto de lo que realmente está sucediendo ahí con la exhortación a la Odisea. ¿Sí? Quisiera terminar con un último dos elementos para enfatizar y con esto terminar. Lo primero, cuando tuve la oportunidad de estar predicando Apocalipsis hace unos años, hubo algo que me impactó mucho y es que Satanás es un imitador. O sea, Satanás es un imitador y Apocalipsis muestra eso. Apocalipsis muestra la imitación de una manera muy fuerte. Por ejemplo, todo lo que sucede con el anticristo es como si Satanás ejecutara el papel del padre en oposición y lanzara como un hijo, que es el anticristo. Es más, el anticristo recibe una herida y aparenta que es resucitado. Y yo creo que ustedes todos pueden ver la relación, o sea, como un poco tratando de asemejar lo que hizo el Padre con Jesucristo, de enviarlo, de que murió y resucitó. Por supuesto, toda una pantomima, es como cuando alguien compra algo pirata. Esta es la versión barata y pirata. Sí, pero Satanás le encanta porque él quiere ponerse en la posición de Dios y hace todo esto. El anticristo. Si el Señor tiene un profeta, entonces hay un falso profeta que él levanta. Satanás es el imitador, ¿sí? Y quisiera tener el trono de Dios. Bueno, eso es algo que me impacta mucho y que se puede ver en muchos momentos en Apocalipsis. La imitación de Satanás. Él haciendo la falsedad y queriendo tomar el puesto de Dios y haciendo pues imitaciones baratas de lo que Dios puede hacer. Y un elemento muy importante también en la interpretación de Apocalipsis es ver el sistema de este mundo. Es un sistema que empieza a unificar todo, cómo las personas piensan, cómo las personas negocian, cómo las personas tienen ciertos ideales. Y miren, no hay que ser así el predicador que está diciendo, ya va a volver el Señor o las fechas. Yo creo que eso es equivocado, nadie sabe ni el día ni la hora. El que se ponga a especular con fechas es un necio que va en contra del Señor Jesucristo. Pero yo creo que es evidente ver cómo si todo apunta a lo que dice Apocalipsis, cómo todo se va unificando. O sea, tal vez hace unos años sería impensable pensar que todo tendría un gobierno global, que todo estaría unificado. Bueno, hoy en día eso no es tan extraño. Hoy en día es fácil tomar medidas globales y que todo el mundo haga algo porque se dio una dirección completa. Bueno, eso es de lo que habla el final de los tiempos, que todo va a estar unificado, que el anticristo va a tomar un lugar de prominencia y por supuesto al principio se va a mostrar como alguien, un ser de luz, un ser de paz,
¿sí? Pero por supuesto al final saca sus garras y muestra realmente sus intenciones, que es que se rebelen en contra del Dios verdadero. Y algo muy impactante en Apocalipsis, empiezan a caer los juicios y ¿saben qué pasa? La gente no se arrepiente, sino que dicen, queremos pelear contra ti. Eso es sumamente fuerte de la rebeldía humana. O sea, los juicios caen y ¿saben qué pasa? Mucha gente, algunos se arrepienten, el Señor tiene misericordia, pero muchos lo que hacen es que se llenan de odio contra Dios y quieren entonces pelear y batallar contra Él. Bueno, eso muestra la rebeldía humana. Si usted ama a Jesucristo, ¿saben por qué fue? Porque el Señor doblegó su corazón y tuvo misericordia. Porque si no, usted y yo seríamos así, odiándolo y queriendo pelear contra Él. La única razón de que usted y yo creemos es que el Señor ablandó nuestro corazón, porque si no nosotros seguiríamos siendo sus enemigos. Y miren, eso que les digo al final, claro, será muy evidente, porque ya será evidente, el Señor se va a revelar claramente así, abiertamente. Pero hoy en día es lo que pasa con cualquier incrédulo. Dice, ¿sabes qué? Odio tus mandamientos. No, no me sujeto a ti y hago todo lo contrario. Y saben, hay personas que dicen, no, yo no veo que el incrédulo sea así. Cuando Dios empieza a quitar las cosas de las personas y a quitarle la comodidad, es que se empieza a revelar el odio que tenían contra Dios. Si Dios te tiene cómodo y tranquilo, pues todo, sí, así me gusta Dios. Pero si Él te quita cosas, Jonathan Edwards hace un análisis de eso. Dice, cuando Dios empieza a quitar cosas, se muestra el odio que las personas tienen en contra de Dios, porque se muestra realmente su corazón contra Él. Así que bueno, este es Apocalipsis, es solo un abrebocas para cuando lo podamos estudiar en detalle, pero recordar que es un libro de ánimo, de esperanza para aquellos que estamos en el Señor Jesucristo. Para los que no están en Él, por supuesto que debe producir terror y temblar, porque claro, el juicio va a ser muy fuerte. Bueno, oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por las advertencias, porque tú nos muestras lo que viene del juicio futuro para que escapemos de él. Así que te damos gracias porque es una muestra de misericordia. Tú estás advirtiendo, Señor, de que viene juicio para todos aquellos que son tus enemigos. Así que te pedimos que todos aquellos que escuchen este mensaje puedan confesar sus pecados, reconocer la maldad y poner la fe en tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos que nos encuentres listos. No sabemos ni el día ni la hora. Podría ser esta misma noche, Señor. Podría ser mañana, podría ser en muchos años, pero queremos estar preparados. Y preparados es simplemente confiando en que nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro defensor, es nuestro mediador. Te pido por favor que nos dirijas, que nos ayudes a que mientras esperamos ir a tu presencia, podamos vivir una vida que te glorifique, una vida que te agrade, Señor, y que cuando pequemos nos podamos arrepentir pronto delante de ti. Te pido que nos bendigas y pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.